Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Hebreos, el libro de las cosas mejores. Hoy el estudio se titula Un alimento mejor. Voy a leer en Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección o la madurez. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. Estamos haciendo un contraste entre el niño y el adulto espiritual. El niño es inexperto, mientras que el adulto es adiestrado, es capacitado. El niño es lento para aprender, el adulto es listo, preparado para aprender. El niño es inmaduro, el adulto es maduro. El niño solo puede recibir enseñanza primaria, básica, mientras que el adulto ya puede recibir enseñanza avanzada. En pocas palabras, el pasaje bíblico que acabo de leer está diciendo esto: es tiempo de crecer espiritualmente. Ya han sido niños espirituales por suficiente tiempo. Ahora es tiempo que lleguen a ser adultos espirituales. Han tomado la leche de la palabra por algún tiempo, lo cual es muy bueno. Pero ahora es tiempo de comer la carne de la palabra, o sea, el alimento sólido. El apóstol Pedro añade esta exhortación en 2 de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Él está diciendo que debemos de crecer espiritualmente en la gracia de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos un ejemplo diario en la familia. Cada familia ama al bebé cuando llega a su hogar. Nos gozamos de sus muecas y su carita preciosa. Le damos el chupón y observamos su expresión de satisfacción cuando está lleno. Cambiamos el pañal o mantilla o el pamper, como dicen hoy día, cuando está sucio. Cuando llora y está incómodo, lo levantamos y lo chineamos. Tantas cosas hacemos para cuidar al bebé porque lo amamos. Pero qué tragedia sería si el niño o la niña se quedara como bebé para siempre. Más bien esperamos que crezca a la niñez, luego a la juventud y después a ser una persona adulta y madura. Y así también el cristiano debe crecer. Como cristianos debemos hacer lo mismo en nuestras vidas espirituales. Recién convertidos, tomamos la leche de la palabra, lo que es fácil de entender y obedecer. Pero mientras crecemos, debemos empezar a masticar y comer y digerir las verdades más profundas de la palabra. En vez de solo escuchar la palabra, debemos leerla
y estudiarla por nosotros mismos. Debemos de crecer en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice Gálatas 5:22, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí mismo. Debemos dejar las obras sucias de la carne y del mundo, tal como la mentira, el enojo, el maltrato, la deshonestidad y la inmoralidad. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué raro sería si viéramos a un joven de 16 años tomando un chupón de leche. Diríamos que hay algo raro con aquel joven. Necesita crecer y madurar. Bueno, lo mismo pasa en la vida del creyente, el cristiano. Uno puede arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo por fe en su vida. Entonces recibe la salvación y la vida eterna, porque ya se arrepintió y aceptó por fe a Jesús en su vida. Pero esto no es el fin, más bien es el principio de una vida nueva. Ahora es tiempo de crecer. El niño pequeño quizá se enoja y se echa al piso a llorar. Pero si la persona adulta lo hiciera, diríamos que está loca. Es tiempo de crecer y madurar. A veces en un programa en la televisión, uno puede ver que la gente se enoja y empieza a tirar cosas. Platos, vasos, la radio, el frasco de perfume u otra cosa. Esta actuación no demuestra madurez jamás. Más bien señala la falta de madurez. Está actuando como un bebé. Bueno, apliquemos este pasaje a nuestras vidas. Hay ciertos puntos que podemos aprender aquí. Número 1. Es posible ser cristiano, pero no crecer adecuadamente. Es posible ser cristiano, ser hijo de Dios, ser salvo, arrepentido de su pecado, ya habrá aceptado a Cristo como su Salvador, pero todavía no está creciendo como debe crecer. Su crecimiento podría ser demasiado lerdo. Está retardado en su crecimiento espiritual. No lee la Biblia, no ora, no asiste al culto de la iglesia, no ofrenda a la obra de Dios y no habla de su fe con otras personas. No está creciendo. Dice versículo 11 que ustedes son muy lentos para entender o para crecer. Muy lentos. Ahora Jesús dice en Mateo 5:6 en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed espiritual nos motiva a buscar alimento sólido y el agua viva de la palabra para satisfacernos. El escritor dice: tengo una comida rica que quisiera darles, pero no pueden digerirla todavía. Necesitan crecer. Eso es lo que está diciendo aquí en el libro de los Hebreos. Número 2. Al crecer en la vida espiritual, llegamos a niveles más altos de entendimiento y discernimiento. Al crecer, o sea, de pasar de la niñez espiritual a la madurez espiritual, al crecer en la vida espiritual, llegamos a niveles más altos de entendimiento y discernimiento. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir, o sea, distinguir entre el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. El niño puede tomar decisiones malas porque todavía es inexperto, no sabe. Pero el adulto ya tiene la capacidad de tomar decisiones sabias porque ya ha crecido, ha avanzado en su crecimiento, su entendimiento. Como cristiano maduro, no tenemos que buscar al pastor para preguntarle por cada decisión de la vida. Algunas veces alguna persona me ha acercado diciéndome: pastor, ¿puedo hacer esto o el otro? Y mi respuesta ha sido: pregúntele al Espíritu Santo en su vida, a ver si le da permiso o no. Si el Espíritu Santo dice que no, entonces no lo haga.
Si Él le dice que sí, pues adelante. Y así yo no tengo que ser la policía suya. El Espíritu Santo es el que nos dirija en nuestras vidas. Él puede darnos indicación si tal cosa es buena o mala. Como niño, uno puede jugar en la playa, en la arena de la playa, por la orilla. Pero como adulto, uno ya puede lanzarse mar adentro y nadar en las aguas profundas. Pues mientras crecemos, podemos hacer hazañas más grandes y más difíciles en la vida. 3. El crecimiento del cristiano está vinculado a la obediencia a Dios. El crecimiento del cristiano está vinculado, mientras que vamos creciendo espiritualmente, está involucrado, vinculado, conectado con nuestra obediencia a Dios. Mientras seamos más obedientes, más crecemos. Más obedientes, más crecemos. Así va la cosa. Debemos obedecer lo que ya entendemos. Por ejemplo, el pecador arrepentido sabe que debe aceptar a Jesucristo por fe en su vida. Entonces, al aceptar a Cristo, cuando Él viene con el corazón arrepentido y confiesa sus pecados al Señor, y Él dice, Jesús, por favor, sálvame, entra en mi vida. Entonces Él es salvo, Él recibe vida eterna, sus pecados son perdonados. Luego aprendemos en la palabra que el creyente nuevo, este cristiano nuevo, debe seguir al Señor en el paso de bautismo. El bautismo no es para salvarse, es un paso de obediencia. Es un paso de identificación con el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada cristiano debe pasar por las aguas bautismales. Como digo, no para salvarse, porque uno es salvo por fe en Cristo Jesús. Pero para ser obediente, es para obedecer ese próximo paso. Entonces el cristiano que apenas ha aceptado a Cristo todavía no ha crecido tanto como el cristiano bautizado. Pero luego cuando pase al bautismo ya hay más crecimiento. Y luego ese cristiano salvo, bautizado, empieza a leer y estudiar la palabra por sí mismo y hay más crecimiento. Entonces el crecimiento del cristiano está vinculado a la obediencia a Dios. Este seguidor de Jesús aprenderá por medio del Espíritu Santo lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Uno se siente bien cuando hace lo bueno y se siente mal cuando hace lo malo. Esta es la voz del Espíritu Santo, aquella persona que mora en nosotros. La tercera persona de la Santa Trinidad, Dios el Padre, está en el cielo. Dios el Hijo, Jesucristo, está a su derecha. Y Dios el Espíritu Santo mora en nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Ahora, si uno acepta a Jesucristo por fe, pero rehúsa ser bautizado, según la palabra de Dios, entonces su crecimiento se estanca, no va a crecer, porque está siendo desobediente a lo que ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces hay que obedecer lo que sabe de la palabra de Dios y luego Dios le enseñará nuevas verdades. Recuerde, cada persona, usted y yo, todos tendremos que aparecer ante Dios un día y vamos a darle a Él cuenta de nuestras vidas. Vale crecer en la vida cristiana. Vale leer la palabra de Dios y orar. Vale obedecer los mandatos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. El crecimiento espiritual requiere un fundamento sólido y luego una construcción continua en la vida. Primero el fundamento y después una construcción sobre aquel fundamento. Dice Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección, o sea, la madurez. Voy a leerlo en otro pasaje o en otra versión para que pueda entender un poco mejor este pasaje. Dice así, Hebreos 6:1-3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas o elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los pasos importantes
o los cimientos importantes acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Usted tampoco necesita más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto es enseñanza primaria, básica. Pero ahora es tiempo de avanzar y seguir en su camino de madurez, de crecimiento espiritual. Y luego concluye diciendo, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mejor entendimiento. Y el libro de Hebreos está explicando muchas verdades. Los creyentes antes estaban bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, con el sistema sacerdotal. Pero ahora estamos en la época de la gracia. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ya dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay necesidad de aquellos corderos ofrecidos en un altar en el templo, porque Cristo ya sacrificó su vida, resucitó de los muertos y ahora Él es nuestro Señor, Salvador y Rey de Reyes. El fundamento es sumamente importante y ese fundamento es único, es Jesucristo. Pero después de poner el fundamento en nuestras vidas, debemos construir sobre ese fundamento de fe en Jesús. Debemos crecer en nuestro matrimonio, en nuestra dedicación a Dios, en nuestra manera de vivir y en muchos otros pasos en la vida cristiana. No regrese atrás a la niñez espiritual, más bien avance hacia la madurez, el crecimiento. Y luego, por último, el crecimiento no ocurre automáticamente. Más bien requiere esfuerzo y ejercicio espiritual. El crecimiento no es algo que uno puede sentarse, cruzar los brazos y decir, bueno, voy a esperar que crezca. No ocurre así. Hay que hacer ejercicio espiritual, hay que hacer esfuerzo. Dice de nuevo aquí en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Han hecho el esfuerzo de llegar donde pueden hacer buenas decisiones en su vida. El crecimiento espiritual se compara al ejercicio físico que uno puede hacer para mejorar su fuerza, su funcionamiento corporal. Uno corre, levanta pesas, nada en la piscina, sube la montaña y otros ejercicios para mejorar su cuerpo físico. En una manera igual, hay que hacer un esfuerzo para crecer espiritualmente. Aun cuando no tiene ganas, cuando se siente perezoso, cuando hay muchas otras cosas que puede hacer, hay que tomar tiempo para tener comunión con Dios. Hebreos 6:3 de nuevo concluye diciendo, todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. Esto debe ser el lema suya y mía. Con la ayuda de Dios vamos a crecer. Vamos a avanzar hacia la madurez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tal como los padres cuidan a sus hijos en su niñez y aún en su juventud, así Dios, nuestro Padre, nos cuida también. Él está con nosotros. Él nos protege y nos anima. Es cierto, el diablo es un bully, un matón. Él quiere dominar en su vida. Él quiere tentarle con el pecado. Pero Dios ha prometido que Él no permitirá ninguna tentación que no podamos resistir. Por tanto, confiemos en nuestro Padre, confiemos en Dios y crezcamos. Padre, te doy gracias por la oportunidad de crecer en la vida cristiana. Gracias por tu palabra, que es una buena comida. Gracias por la oración, que es una buena comunicación contigo. Gracias por la morada del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos en la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Seguiremos dando más estudios en este libro de Hebreos, el libro de cosas mejores.